¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Señor Figaredo, ¿usted sabe que están gobernando en las comunidades autónomas? Así la cara que no lo sabe. Se acaba de enterar el señor Figaredo que Vox está gobernando. La familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. Se trata de un genocidio. Señora Muñoz, nosotros defendemos el interés general. El interés general. ¿Con qué cara? ¿Con la cara de Ábalos, del Tito Berni o de las saunas Adán? ¿Con qué cara van a mirar ustedes a las mujeres? Señora ministra, tienen ustedes el gobierno que más recauda de la historia, también el gobierno que más se ha endeudado de la historia. En teoría, manejan ustedes más dinero que nadie. Y sin embargo, ¿dónde está ese dinero? Porque ese dinero no está en sanidad. Tenemos las listas de espera más largas desde que existen datos. No están los trenes españoles, que ya vemos que no funcionan. No está tampoco en la prevención de incendios. Lo hemos visto recientemente, que faltaban efectivos, faltaba previsión, faltaba material. No está tampoco en las infraestructuras hídricas para prevenir las riadas, sin ir más lejos. Lo vimos en Valencia, pero es que hoy, si volviese a haber otra riada en Valencia, tampoco estarían construidas las infraestructuras para prevenirla. No está tampoco en las infraestructuras eléctricas. Lo vimos con el apagón. Y de nuevo, ustedes no han invertido ni un duro en infraestructuras eléctricas. No está tampoco, nos vamos a un tema más antiguo, en los interinos de la administración. Usted, que fue ministra de Función Pública, no han gastado ni un duro en estabilizar a los interinos que continúan todavía por miles en fraude de ley. Tampoco está en la financiación de la ley ELA, que ustedes tanto cacarearon. Ahí no está el dinero público. Tampoco está ni siquiera un tema todavía más antiguo en los afectados por el volcán de La Palma. Tampoco está en la vivienda. Ustedes prometieron 180.000 viviendas, si no me equivoco. ¿Y dónde están? Ni están ni se les espera. Los jóvenes españoles no pueden acceder hoy a la vivienda a pesar de sus promesas. Esa vivienda, que por cierto, a jóvenes que no tienen vivienda, usted les exprime con sus impuestos para pagar, sin embargo, las viviendas de aquellos que acaban de llegar antes de ayer. Esa inmigración ilegal que ustedes promocionan, patrocinan y le pagan la vida. Porque ya cuesta más la manutención de esa inmigración ilegal que la de un anciano en las residencias de ancianos españolas o la de un militar español, por ejemplo. Pagan ustedes esa corrupción galopante que tiene su gobierno. Pagan ustedes subvenciones surrealistas, algunas de ellas a la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia. Eso fue el año pasado, sin ir más lejos. Pagan ustedes a los sindicatos, han cuadruplicado las subvenciones a los sindicatos. Y tienen ustedes esa inspección de Hacienda que sangra a los españoles, pero que luego en otras cuestiones parece no ver. Y hablo en concreto de la corrupción del Partido Socialista o en la corrupción de la familia Sánchez. Porque me surge una pregunta. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Miente la derecha cuando dice que este gobierno ha empeorado la deuda de nuestro país. Ahí están los organismos acreditados para decir que estamos tratando la deuda de este país mejor de lo que no se ha tratado nunca. Por tanto, señoría, miente en la parte económica. Pero luego a mí me surge una pregunta. Señor Figaredo, ¿usted sabe que están gobernando en las comunidades autónomas? Así la cara que no lo sabe. Se acaba de enterar el señor Figaredo que Vox está gobernando. Señora vicepresidenta, ¿no dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el gobierno? La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. La familia del señor Cerdán también ha mejorado. Es verdad que se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión. La familia del señor Zapatero también. Más del 90% ha mejorado su patrimonio. Mire qué da de sí trabajar para China y para Venezuela. Así que, señora vicepresidenta, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? Muchas gracias. Creo que es muy claro, señora Muñoz. Trabajamos por el interés general, incluidos los derechos humanos a nivel internacional. Se trata de un genocidio. Proponemos un impuesto a las energéticas y a la banca y ustedes votan en contra. Ponemos un impuesto de patrimonio y ustedes votan en contra. Está muy claro, señora Muñoz, nosotros defendemos el interés general
y vosotros y ustedes defienden el interés de una minoría, el interés de una élite. Ustedes están todo el día presumiendo, como ha hecho ahora, de grandes cifras. Qué bien va España, las cifras de paro mejoran, España es un país seguro. ¿Y saben lo que piensan los españoles cuando la escuchan? ¿De qué planeta se ha escapado? Los españoles son gente corriente que tiene problemas reales de los que ustedes no hablan. La gente no vive y no come de esos relatos que usted genera. Y los españoles están hartos. Los españoles quieren un cambio. Los jóvenes quieren oportunidades y miran a la derecha. Y ustedes se asustan. Las mujeres ya no se fían de su feminismo y por eso tienen ustedes miedo. Los autónomos, los trabajadores quieren llegar a final de mes. Están hartos de su expolio. ¿Y cómo contestan ustedes a esta realidad de millones de españoles? Les insultan. Cuando un joven pide oportunidades y no subvenciones, le llaman facha. Cuando una mujer no quiere que con su dinero se paguen a mujeres prostituidas para su gobierno, la llaman mentirosa. Cuando alguien quiere una inmigración ordenada, lo llaman racista. Cuando alguien no llega a final de mes porque su salario se queda en 1.500 euros por sus impuestos, le llaman insolidario. Cuando alguien llama corrupción a la corrupción de su gobierno, lo llaman fascista. Pero miren, señorías, en este país no se ha puesto de moda ser facha, como dicen algunos. Lo que está de moda es decir basta. Lo que está de moda es no callarse ante una izquierda corrupta e incompetente. Ustedes han intentado poner de moda que sea fascismo estar en contra de lo que ustedes opinan, pero no es así. Y los españoles ya no se creen sus insultos, no les importan sus etiquetas. Lo que quieren es vivir mejor, tener servicios públicos de calidad, que los trenes funcionen, llegar al final de mes. Señora Montero, mire, los españoles se han hartado del socialismo, están hartos del sanchismo. No pueden ustedes mantenerse en el poder justificando la violencia. Les pido que reflexionen. La violencia nunca es el camino, señora Montero. He visto que en estos días ha estado usted por Andalucía, por fin, acompañada por el presidente del Gobierno. Le invito a que lo haga más a menudo, que lo haga acompañado del señor Sánchez, que se pasee por las calles y que tome el pulso qué opina la gente de ustedes dos. Y también he comprobado que usted ha sido muy generosa en sus intervenciones, generosa en engañar y generosa en mentir. Generosa en engañar. Han vuelto ustedes a tomarle el pelo a los jóvenes otra vez, con el tema de la vivienda. Otra milonga. Antes eran 200.000 viviendas para los jóvenes, ahora son 30.000 euros. Hasta su socio de gobierno lo ha rechazado. Y también muy generosa en mentir. Quiero que toda la Cámara sepa, si no lo saben, que la señora Montero fue consejera de Sanidad en Andalucía. Bien. Y dijo el otro día que el socialismo había dejado en Andalucía una sanidad muy bonita, literal, muy bonita. El balance de la señora Montero entre el año 11 y el año 13 son 7.773 profesionales sanitarios menos en Andalucía. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas de Andalucía. Sin embargo, hay otros dos asuntos de los que usted nos ha hablado. De la corrupción que rodea a su partido y a su gobierno y de la prostitución que rodea a su partido y a su gobierno. Pero mira, ahora hablaremos de eso. Le preguntaré una cosa porque usted pone las manos en el fuego por sus colaboradores. Se ha achicharrado las dos. Si cree que no, póngala otra vez. Ahora por el presidente de Loterías, que fue su director general de presupuestos en Andalucía, y diga si no le han adjudicado a algún miembro de la trama alguna administración de loterías. Gracias. Señoría, nunca estuvo mejor la sanidad que en la etapa socialista. Gestión al frente de la sanidad no se va a olvidar. Es un aval que me acompañará durante mi carrera política. El aval como consejera de Sanidad en Andalucía es 7.773 profesionales sanitarios menos. Lo dice la Cámara de Cuentas. Ese es su balance. Mire, ni de corrupción ni de prostitución me habla usted. Yo le diré cómo usted y toda la bancada socialista van a mirar a la cara a las mujeres españolas. ¿Con qué cara? ¿Con la cara de Ábalos, del Tito Berni o de las saunas Adán? ¿Con qué cara van a mirar ustedes a las mujeres? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.